te voy a enseñar exactamente qué es lo que tienes que hacer como docente que necesita certificar su C1 y tener un inglés buenísimo y fluido de cara a acceder a másteres internacionales, enseñar en inglés tanto en España como fuera y tener muchísimas más oportunidades en tu carrera. Eres una persona que necesita certificar su C1, pero que también necesita ese inglés. Y la verdad es que a día de hoy tú no tienes un mal nivel, pero cuando te has puesto a preparar el examen, has notado que no logras tener los resultados que tú quieres. Y eso es porque la mayoría de preparaciones están diseñadas para empezar casi que desde cero. No están diseñadas para enseñarte a comunicar en inglés, ni tampoco a aprobar un examen de manera productiva y rápida. Así que te voy a enseñar los errores que puede que estés cometiendo. De nuevo, esto es solo para personas docentes que quieren usar su inglés y necesitan usar su inglés en el día a día y también certificar su C1. Si tu caso es que te bloqueas con el inglés, que tienes mala relación con el inglés, este vídeo no te va a servir. Si el caso es que tienes buena relación y necesitas certificar tu C1 pero no lo consigues aún teniendo un buen nivel, entonces este vídeo te va a resolver todas las dudas que puedas tener. Te voy a enseñar cómo hacemos en nuestras formaciones para conseguir que nuestras alumnas, que son como tú, puedan aprobar su C1 y comunicar de manera que las puedan contratar en centros internacionales, puedan acceder a becas, puedan acceder a másteres, etc. ¿Qué sucede? Que en las formaciones que hay a día de hoy normalmente se centran en clases sueltas y en ver vídeos o en cursos que son muy, ¿cómo decirlo? Están acorsetados y no sirven para un perfil que necesita algo más profundo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando seguimos como personas que tenemos un buen nivel estos métodos, empezamos la casa por el tejado, que es nos centramos en el formato de examen primero y en construir gramática y vocabulario, pero es que tu problema no empieza por ahí. Tu problema empieza por elegir un buen examen cuyo formato te pueda ayudar a fomentar esa habilidad y a evolucionar tu habilidad comunicativa en inglés. No un examen en el que tengas que responder a preguntas en 10 segundos bajo una presión que no vas a tener en tu día a día y que no es natural, por ejemplo. Así que lo primero no es ir a clases y coger el examen que haya hecho tu amiga o el examen más popular que haya o el examen que te recomiende la misma academia y empezar estudiando un montón de simulacros y haciendo listas de gramática y todo eso. Tu problema no es ese. Tu problema empieza aquí, porque tienes que escoger un examen y una preparación que fomenten esas habilidades que vas a necesitar tanto para aprobar como para comunicar en la vida real y que este C1 te cambie la vida verdaderamente. Así que empieza por aquí, por escoger un examen que fomente estas habilidades. En un C1 y en un C2 necesitas poder entender cuando una persona cambia su registro, cuando pone énfasis en ciertas palabras, esas nuances que se llama en inglés. Cuando alguien habla de manera que no tiene una estructura como la que hemos visto en los libros de texto o en clases en inglés, que es una estructura a la hora de hablar muy antinatural y que no usan los nativos cuando están hablando de manera rápida. En un C1 y un C2 ya tienes que ser capaz de entender y de poder responder ante estas situaciones. Tienes que ser capaz de expresarte de manera espontánea y precisa y poder de nuevo tú misma expresar esas nuances, esos matices tan finos que tenemos o que usamos en el día a día en nuestra propia comunicación, como puede ser, yo quizá te estoy diciendo que estoy muy bien, pero en el tono en el que te lo estoy diciendo tú notas que no lo estoy. No es lo mismo decir, ay, estoy muy bien, que decir,
Sí, estoy muy bien. No es lo mismo, pues eso tienes que saber identificarlo. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de formaciones estos detalles no se trabajan. ¿Y qué pasa? Que a veces aprobamos el C1, pero luego llegamos a la vida real y hay muchos malentendidos. Cuando estamos en una entrevista no sabemos cómo destacar nuestras habilidades de manera natural. Podemos aprendernos el discurso que le queremos soltar al entrevistador en inglés, pero nuestro lenguaje, tanto verbal como no verbal, está señalando a ese entrevistador que somos personas inseguras y que no tenemos ni idea básicamente de lo que estamos diciendo. Entonces, la preparación de examen para el C1 y el C2 debe darte estas habilidades. Así que hay que empezar por ahí. Luego, esa es la foundation de nuestra casa, los pilares fundamentales, o el pilar fundamental más bien, es elegir un buen examen. Luego, después de eso, es cuando tenemos que empezar a trabajar en entender y expresar matices, poder sonar o expresarnos de manera espontánea, como un nativo, porque al final un C1 y un C2 son niveles casi como alguien que es bilingüe. Tienes que, lógicamente, saber usar gramática y vocabulario, pero no puedes meter gramática y vocabulario hiper avanzado cuando todavía no entiendes ni sabes expresar matices a un nivel más básico con el que te sientas cómoda. Una vez tengamos esto, ya es cuando podemos empezar a meter esa gramática y ese vocabulario. Y esa gramática y ese vocabulario no se integran a través de listas ni a través de ejercicios donde solo haces que rellenar huecos. Tú este conocimiento ya lo tienes. No tiene ningún sentido volver atrás a hacer lo mismo que llevas haciendo 10 años o 20 años para conseguir este nivel. Ahora lo que hay que hacer es integrar esa gramática y ese vocabulario en tu inglés y en tu día a día para que de verdad puedas usarlo. Y esto no se hace aprendiendo más reglas ni haciendo más ejercicios de rellenar huecos. La manera en la que lo hacemos en nuestras formaciones es, nosotros escuchamos y evaluamos la manera en la que tú hablas inglés. Y allá donde a ti te falte ciertas estructuras gramaticales, entonces las vamos a incluir y te las vamos a enseñar de manera que a la siguiente semana ya las estés usando sin tener que estar pensando en reglas gramaticales, porque solo entonces es cuando va a suceder esa espontaneidad. Así es como vas a poder improvisar. Si tú cuando estás hablando vas pensando en reglas gramaticales o vas pensando en cómo tengo que decir esto, entonces no puedes improvisar porque estás intentando controlarlo todo. Así que esa es la manera de integrar todo y poder ir construyendo esta casa paso a paso. ¿Cómo hacemos esto nosotros? Pues normalmente, como sucede, es que hacemos esa evaluación. Esto sucede en la primera semana. Vamos a ver cómo te expresas en el día a día, cómo te expresarías en condiciones de examen, cómo te expresas cuando estás bajo presión, qué gramática usas, qué gramática no usas. ¿Estás teniendo muchas pausas o no? ¿Estás hablando y te repites mucho porque entras en bucle de querer usar la gramática perfecta y lo que haces es repetir lo mismo una y otra vez? Eso necesitamos hacerlo en la primera semana y solucionarlo a partir de esa primera semana, no dejarlo a la larga. Una vez tenemos esto, lo que hacemos es entender el formato de examen, no para que te pongas a sacar las mejores notas desde ya ni a obsesionarte con el formato de examen, pero el formato de examen es algo que se puede entender en 10, 15, 20 minutos. No necesitas 9 meses preparando el examen ni haciendo simulacros de examen para entender lo que tienes que hacer. Nosotros te lo explicamos y tú implementas. Y así es como funciona esta formación. En ese primer mes
ya tienes que saber exactamente los errores que estás cometiendo y tienes que saber cómo solucionarlos y tienes también que entender el formato de examen para que podamos, a partir de ahí, usar ese formato de examen a nuestro favor. ¿Por qué? Entonces, entraríamos en la segunda fase, donde trabajamos esos anclajes psicológicos que son los que te van a ayudar a, primero, improvisar tanto en el examen como en la vida real. Segundo, a poder saber cómo salir de situaciones en las que dices, yo no sé lo que decir sobre este tema, porque puedes aprenderte todos los temas de examen y aún así que haya un momento en el que te quedes en blanco o no sepas cómo actuar. Se pueden decir ciertas frases y actuar de ciertas maneras que te van a servir tanto para ganar más puntos en el examen y aprobar, como para que si esto te sucede delante de tus alumnos o delante de un comité o delante de un público, que puedas salir del paso sin que nadie se dé cuenta. Aquí trabajamos esos anclajes psicológicos mientras trabajamos el examen. Todo es un conjunto. Y esto es precisamente lo que hace que apruebes rápidamente. ¿Qué hacemos aquí también? Que ya entonces es cuando metemos más gramática y vocabulario. Verdaderamente esto se va haciendo desde el primer día, pero cuando ya empezamos a meter gramática y vocabulario más tocho, ¿no? Desde que tú dices, ¡buah, qué cosa más impresionante ha dicho esta persona! Y cómo se expresa de una manera tan tranquila, tan fluida y tan sofisticada. Eso ya lo hacemos aquí. Y lo hacemos, como he dicho antes, de manera que tú no tengas que preocuparte por normas gramaticales, sino que lo único que tengas que preocuparte es de que los conceptos que tú quieres explicar estén bien claros y que la otra persona te entienda y que a su vez puedas usar esa gramática y ese vocabulario sin darle muchas vueltas. Así que estas son las fases por las que pasan nuestras alumnas y son las que hacen que en pocos meses aprueben y puedan seguir usando su inglés a su favor. El inglés debe de hacer el trabajo duro por ti, no ser la razón por la que no avanzas en tu carrera docente. Y el problema es que muchas veces, la gran mayoría, yo diría que el 99% de las veces, sentimos que preparar el examen no es compatible con mejorar el inglés, pero eso es porque todavía no has entendido que el formato de examen se debe usar para que tu inglés evolucione y que puedas conseguir esos puestos más allá de certificar tu C1, porque pensamos y estamos totalmente convencidas de que en un caso como el tuyo, tener un C1 certificado, pero que aún así sigas temblando, sigas bloqueándote y sigas sin poder usar el inglés en la vida real, pues entonces no sirve de nada todo el esfuerzo que le pones de ir a clases, hacer simulacros y hacer lo que se supone que debes hacer para aprobar, primero, sin aprobar y segundo, sin mejorar tu inglés. Entonces, este sistema nosotros lo implementamos por ti y lo hacemos semana a semana. Está simplificado a tal manera que lo único de lo que tú te tienes que preocupar cuando trabajas con nosotras es de hacer lo que te decimos semana a semana. Cada uno de los pasos que vamos a dar está diseñado para que avances semana a semana y no trimestre, por decirlo de alguna manera. Así que si te quedas con algo de este vídeo es de que tienes que darle la vuelta a lo que estás haciendo, porque en tu situación no puedes tomar los mismos pasos que una persona que primero tiene mala relación con el examen, segundo, le da absolutamente igual no tener buen inglés y lo único que le importa es certificar el nivel. No es tu caso. Entonces, no debes seguir esos pasos, debes seguir los pasos de una persona que necesita certificar ese C1, sí, pero necesita que esa preparación le ayude a poder comunicar de manera fluida y de manera precisa para que pues, te contraten, te llegues a ese máster y te digan, sí, tienes el nivel adecuado, vas a entender todo y entonces tu carrera explote.
y vaya como un cohete. Y eso no debería tardar 2 años.